Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en su fiesta? ¿Feo, difícil el examen? ¿O sencillo? Pues yo siento que del nivel. Estaba más o menos. Bueno, Habían unas cosillas que luego se me hicieron raras porque no sabía qué atributos eran o qué pedía, pero pues ahí ya preguntando, quedó. ok. Bueno, vamos a ver qué tal les va en su primer parcial. Muy bien, vamos a continuar entonces con recuérdenme, la práctica 4 ya está registrada en Classroom, ya tiene fecha de entrega, creo que ya, ¿verdad? No recuerdo si ya les puse fecha de entrega. A ver, vamos a ver rápidamente. Si ya tiene, ¿no? Que pues en teoría ya, este, de hecho hasta tiene fecha ya vencida. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, fue el sábado pasado. Ajá. ¿Sí la pudieron entregar o no? ¿O fue muy poco tiempo? Martes. Digo, no, dice martes. No, marzo 12. Vamos a 15. Voy a cambiarla para que tengamos un poco más de días. La voy a poner para, ¿les parece para este jueves? Ahí estamos a como a 15. Vamos a ponerla para el 17. ¿Ok? Por si en teoría ya la tienen resuelta, ¿no? Nada más es casi casi hacer el formato, ¿no? El reporte. Bueno, el jueves platicamos de la siguiente práctica que a partir de la práctica número 5 ya se empiezan a poner las cosas interesantes porque ese modelo que ahorita ustedes diseñaron, ese esquema de fragmentación con todas sus expresiones, ahora va a tocar implementarlo. La práctica 5 habla de crear todos los objetos en cada PDB, ¿no? Todos sus fragmentos, todas sus tablas y hasta ahí insertar algunos datos de prueba. A ver, es sencilla, ¿no? Únicamente es insertar datos en cada uno de los fragmentos de forma manual. Y ahí se van a dar cuenta de, pues al hacerlo manual no tenemos todavía implementado ningún nivel de transparencia. Los niveles de transparencia se van a empezar a implementar a partir de la práctica 6, ¿ok? Poco a poco. Entonces, pues pueden ir avanzando. Yo diría que ya empiecen con la práctica número 5, ¿ok? Para que no se atrasen, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con el temario. Nos quedamos en el tema 4. Estábamos revisando las reglas de equivalencia. Recuerden que estas reglas de transformación, perdón, ¿cuál es el objetivo de estudiarlas, de revisarlas? Que estas reglas se pueden utilizar para construir diferentes árboles de operadores. ¿Ok? ¿Esto en qué etapa? En la etapa de transformación de una consulta SQL hacia una expresión en términos de álgebra relacional. Entonces, ya de la última clase habíamos revisado algunas de ellas. Me parece que nos quedamos hasta, si no me equivoco, esta regla, ¿no? La regla 4, la regla 3 ya la hicimos. No, creo que inclusive la regla 4, no, la regla 4 creo que todavía no, ¿verdad? ¿O sí? No, nos quedamos en eso. En la regla 4. Entonces, fíjense, vamos a entender esta regla. Aquí la regla se llama selección conmutativa con proyección. Selección conmutativa con proyección significa que la selección y la proyección sobre una misma relación pueden ser conmutadas. O sea, que da lo mismo si primero hago la proyección y después hago la selección, ¿no? Bajo ciertas configuraciones para que funcione bien. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos
que a una relación R se le está aplicando una selección, ¿no? Y luego, ya que hicimos la selección primero, le aplicamos la proyección. Eso sería equivalente a hacer lo opuesto. Primero hacemos la proyección. Aquí nada más hay que tener cuidado que esta proyección debe de incluir los atributos que se requieren para ejecutar el predicado. A lo mejor este atributo no forma parte del resultado de la sentencia, pero sí necesito mostrarlo, obtenerlo aquí para poder aplicar la selección. Entonces, AP, por ejemplo, sería un atributo que a lo mejor no lo está solicitando la consulta, pero lo tengo que incluir aquí, AP, sí, para poder aplicar el filtro. Y entonces vean que al hacer eso, estoy obligado a hacer una última proyección, pues para quitar a AP, ¿no? Porque AP ya se utilizó para hacer una consulta, ¿no? Entonces, esa es la siguiente regla. Si esto lo pasamos a SQL, ¿cómo nos quedaría? Voy a abrir aquí, lo estábamos haciendo, me parece que en el editor, ¿no? Donde normalmente usamos. Entonces voy a abrirlo. Ok, y me parece que aquí estamos trabajando, ¿no? Bueno, creo que lo decimos en otro lado, pero no importa. Vamos a seguir trabajando aquí. Dejen hago un poco de zoom. Ok. Vamos a poner aquí reglas de transformación. Y vamos a poner aquí la regla número 4. Ok. La regla número 4. Ok, la regla número 4 entonces dice, vamos a hacer si les parece el lado que está aquí adentro. Ok. Ok, el lado que está aquí adentro, entonces sería pues tener cualquier relación y le hacemos una selección. Por ejemplo, pudiéramos tener algo así como select, asterisco, porque es una selección from, ¿qué les gusta? Cliente, where nombre, vamos a poner where ID, vamos a poner where nombre igual a Paco, por ejemplo, ¿no? Ahora a esa selección, que sería la parte de adentro, le vamos a aplicar una proyección. Vamos a suponer que queremos mostrar. Sería arriba select, tal vez ID, select ID, ¿qué otras les gusta? A lo mejor la curve del estudiante y vamos a suponer que nada más. From, entonces ponemos la subconsulta, ¿no? From, abrimos paréntesis y cerramos. ¿Ok? ¿Quién me dice cuál sería el equivalente? En lugar de aplicar primero la selección como está aquí, la subconsulta, ahora vamos a aplicar primero la proyección. Entonces, ¿quién me dice qué escribiría? Sería select ID, curve y, ID, curve. y el nombre. Ajá. Vean que necesito un tercer atributo. En realidad, ¿cuáles son los que me pide la consulta? Nada más el ID y la curve. Pero necesito incluir ¿a quién? Al nombre. ¿Por qué razón necesito incluir al nombre?
para usarlo en la cláusula where. Ajá, afuera, ¿verdad? Entonces, esta sería la subconsulta. Y en la consulta externa, ahora sí me quedaría que ahora vamos a hacer la selección en la consulta externa, que sería que, ¿qué me piden aquí en la consulta externa? Select, como es una selección, debo poner asterisco, ok, from, todo esto. Y como bien comentaban, en el where, ahora ya pongo que la condición que sería ¿cuál? Nombre igual a, ajá, muy bien, nombre igual a Paco. Ok. Y ya con eso estará bien. Y a eso aplicarle una proyección. Ajá, bueno, voy a ponerle aquí un Q1. Y aquí le ponemos where Q1, ¿no? Q1.nombre igual a Paco. Pero todavía no acabo. Necesito ¿sí se dan cuenta por qué necesito hacer una segunda proyección? Porque este es el asterisco que me traería el ID, la CURP y el nombre, pero ya la consulta final no. ¿Qué atributo me sale ahí sobrando? ¿El nombre? El nombre, ¿verdad? Entonces pongo select, ¿qué pondría? ID, CURP, from, y ya ponemos todo esto. O sea, ahí nos quedó una sentencia de 3 niveles, ¿no? De todo esto. Q2, por ejemplo. Y ya. ¿Dudas? ¿No? A usarse porque por ahí a lo mejor en una de esas se me ocurre en un examen ponerles una regla de estas y podría ser cualquiera de las dos opciones, ¿no? Que a partir de álgebra relacional generen el SQL que demuestre la equivalencia o sea, puede ser una expresión como esta y le dije genere el SQL que demuestre que hay equivalencia o al revés, ¿no? A partir del SQL pudiéramos generar el álgebra, ¿ok? Bueno, aquí en Classroom les puse una tarea, en donde les voy a dejar de tarea que hagan una transformación ustedes solitos, ¿ok? Vamos a ver si ya está habilitada, si no ahorita la habilitamos. Me parece que es esta tarea. Ajá. Dice, considerar el subtema en el que se revisaron las reglas de equivalencia. Déjenme aquí, tengo un detallito. Se edita. Entonces, para reescribir una sentencia SQL en términos de álgebra relacional. La tarea consiste en generar 2 sentencias SQL que demuestren la equivalencia de las siguientes reglas. Aquí sería la regla 5 y la regla 6. Ok, selección conmutativa con operadores binarios. Aquí hay que agregar 2 expresiones. Una que es selección y producto. Dice selección y producto puede ser conmutados, selección y join. Y la otra sería selección y unión. Ok. Esto es para la regla 5. Ahorita más o menos la revisamos para ayudarles un poquito. Y la regla 6 sería proyección conmutativa con operadores binarios. Ok. Entonces, esta tarea, ¿cuándo quieren entregarla? Bueno, ¿para qué les pregunto, verdad? Pero bueno, ¿les parece? Bueno, esta semana tienen que entregar su práctica 4 y espero que ya la hayan terminado. Vamos a dejarla, ¿les parece? Para el día próximo. ¿Les parece el próximo martes 22? Ok. Y ahí está.
Listo. Entonces vamos a revisar brevemente las 5 y las 6 para ver de qué tratan y más o menos qué tendrían que hacer. Dice la regla número 5, selección conmutativa con operadores binarios. La selección, por ejemplo, en el caso A, la selección y el producto pueden ser conmutados. Esta regla, fíjense, en particular tiene una importancia fuerte a la hora de optimizar sentencias. ¿Qué entendemos por esta regla? Observen que del lado izquierdo tengo un producto cartesiano. Al resultado de este producto le puedo aplicar una selección, un filtro y ya no tengo los resultados. Bueno, esta regla es equivalente a, fíjense, esta selección la puedo aplicar hacia adentro. Es como si aplicáramos una especie de distributividad. Nada más que en álgebra relacional, a diferencia del álgebra normalita, ¿verdad? Sí podemos hacer la distribución e inclusive nada más hacia ciertos elementos, ¿no? En aritmética, por ejemplo, si tenemos esto, pues no puedo, digamos, hacer la multiplicación aquí y me salto esta, ¿no? O sea, tendría que ser 3 por 3 más 3 por 5, ¿no? Una cosa así. ¿No? Pero en álgebra relacional se vale, por ejemplo, que aplique la selección nada más a este término y a este otro no. ¿Por qué es válido? Pues por el hecho de que puede que este filtro se está aplicando a una tabla, ¿no? Que tiene cierto atributo. Por lo tanto, el filtro se debe aplicar solo a esa tabla, ¿no? No tiene sentido aplicar una proyección a una relación, perdón, una selección, perdón. No tiene sentido aplicar una selección a una relación en donde no existe el atributo, en este caso el atributo ahí, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la selección, vean, dice ahí porque se está usando un atributo de R, ¿ok? Acuérdense que los atributos que tienen A, como fuimos aquí a la convención, los atributos de A, perdón, los atributos de R están representados por la letra A, A1, A2 y A3. Entonces aquí se estaría intentando que aplicarle un predicado sobre alguna columna de R, pero posterior a que se hizo el producto. Esto sería equivalente a, pues primero aplica la selección a R y luego ya haces el producto. Aquí la pregunta principal para usted sería, ¿habrá alguna mejora de desempeño? Y si hay alguna mejora, ¿cuál de las dos tiene esa mejora? ¿Qué me dirían? La de la derecha, ¿no? Ajá, la de la derecha es claro que es más eficiente. ¿Por qué? Porque primero está sacando ciertos registros y luego ya los está pegando con la otra tabla y en la otra le está pegando ambas y luego ya es el registro. Entonces Ujú. lleva más cantidad de datos, ¿no? Imagínense, ajá, muy bien. Imagínense que este filtro tenga una tabla R que tiene 100 registros y vamos a suponer que S tiene 5 registros. Si primero hago el producto, hacer un producto cartesiano de estas dos cardinalidades me genera una tabla de cuántos registros. El producto de R con S, ¿cuántos registros me generaría con estos números? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Cómo se calculaba el producto cartesiano de dos tablas? Ya se les olvidó su curso de bases. Si tengo, por ejemplo, dos registros y aquí tengo 3 y tengo 2 columnas y aquí tengo también 2 columnas. Si hago el producto de estas dos tablas, ¿qué me da? Si este es A, si este es B, si este es C, si este es D, me va a generar una tabla de ¿cuántas columnas? 4. Ajá, que sería A, B,
C y D. ¿Y cuántos registros? 6. La multiplicación, ¿no? Aquí es la suma de las columnas y en los registros es la multiplicación de los renglones. En este caso sería ¿qué? 3 por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está ahí. ¿Ok? Entonces imagínense en este ejemplo si tengo una tabla de 100 registros y la otra de 5, ¿cuántos registros tendría el producto? 500. Otra vez, perdón, entonces como que se cortó un poquito. 500. 500, ¿verdad? Fíjense, 500 registros se van a estar procesando aquí. Pero observen, eso sin aplicar este filtro. Como está, el filtro se aplica hasta ya que se calculó el producto. Pero ahora si cambio el orden, este predicado en donde dijimos que me mostrara ¿no? Tengo un predicado que a lo mejor, imagínense que dice, quiero que me traigas nada más a los empleados o los clientes, lo que sea, que tengan ID 50 y 100. Este es un filtro muy interesante porque me va a permitir quedarme únicamente con 2 registros en lugar de tener 100. Entonces ahora tendría 2 registros que cumplen con la condición y 5 de la otra tabla. ¿Cuántos registros tendría el producto? Solo 10. Entonces, la técnica de propagar las selecciones es muy utilizada en optimización porque actúan como filtros. Entre más registros quite desde el inicio, antes de hacer operaciones costosas como son join o transmisión de datos en una BD distribuida, pues se prefiere hacerlas primero a tener que transmitir todo y al final vamos a terminar descartando registros. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia que esta regla se utilice bastante, ¿no? Para filtrar datos. Lo mismo ocurre con un join. ¿Ok? Esto es lo que les... Sí, es la 5, ¿verdad? La que van a hacer de tarea, sí, ¿verdad? Lo mismo ocurre con un join. Ahora en lugar de tener el producto, tengo una operación de join. ¿Ok? El join entre 2 atributos, pero antes de aplicarlo, si tengo una selección aparte, esta selección de ahí puede propagarse a dónde. ¿Quién me dice esta selección hacia dónde podría moverla? Ah, bueno, aquí ya lo tienen, ¿no? Bueno, la estoy moviendo directamente aquí a R. ¿Ok? Y eso va a hacer que la cardinalidad de R baje y por lo tanto el producto va a ser más eficiente. Lo mismo pasa con las uniones. Por ejemplo, si yo quiero hacer la unión de R con T, ¿ok? Si tengo una selección por aplicar, primero le aplico la selección a R. Inclusive si tengo otra para T, también se la aplico. ¿Ok? Que de hecho siempre debería de ser, ¿no? Si tengo un predicado que aplica toda la unión, pues aplico aquí sí, es importante aplicar la distributividad en cada caso. Y entonces, y hasta el final dejamos la unión. ¿Qué beneficio tiene una operación de union? Sobre todo si no tiene el old, es más eficiente, ¿no? Es más eficiente aplicar primero a los filtros y luego ya hago la unión. Aquí sí hago la unión completa, ¿no? Y ahí los ordeno porque no tengo el union all, entonces va a aumentar aquí desempeño. Más bien va a empeorar, diría yo, ¿no? Muy bien, entonces estas reglas, les digo, las 5 sobre todo es bastante importante a la hora de estar optimizando. ¿Alguna duda de esta regla? Sobre todo por lo que van a hacer de casa, ¿no? Bueno, de tarea, hacer el SQL de estos puntos. Ok.
Profesor, entonces siempre se Ujú, tiene que procurar optimizar de esta manera, haciendo primero todas las selecciones antes de sí, todas las operaciones. ujú. Salvo excepciones, pero a nivel general, esta es una heurística. Mm, Perdón, ¿se acuerdan del tema 3 que platicamos lo que era una heurística? Es esta opción de decidir si primero aplica las selecciones y proyecciones. No es algo que esté 100% seguro que es lo más óptimo, pero ¿qué te diría? Un 99% tenemos de probabilidad que funcione bien. O sea, de tener una optimización bien. ¿Ok? Operaciones como son selección y proyección son operaciones que se procuran hacer siempre al inicio. Primero porque no son tan costosas, son operadores unarios, no cuestan tanto. Y lo más importante, que actúan como filtros, ya sea filtro de renglones o filtro de columnas o pues una combinación. Al quitar siempre datos, pues eso hace que la consulta se va haciendo cada vez más pequeña y por lo tanto ya no tenemos que procesar tan muchos registros que al final se van a terminar descartando. ¿Vale? Pues sí, la respuesta es Sí, sí. profesor, gracias. Bueno, ya terminamos lo que sería estas reglas. La regla 5. La regla 6 habla de la proyección conmutativa con operadores binarios, que sería el equivalente, nada más que ahora en lugar de hacer selección, ahora tenemos proyección. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, por ejemplo, la proyección de una unión, ¿ok? Imagínense que tienen dos registros bien grandes y que quieren unirlos. Para poder hacer la unión correcta, recuerden qué tiene que hacer el manejador para poder hacer esta unión así correcta. Sobre todo si tiene un union que no tiene el all, tiene que comparar, ¿no? Los registros para ver si no hay duplicados, etcétera. Y pues luego ya hace la unión de las columnas. Pero ¿qué tal si tenemos una proyección? Podríamos a lo mejor simplificar un poco el trabajo para que no se haga todas las columnas, no solamente las que me interesan. ¿Cómo hago eso? Bueno, propago la proyección a donde aplique, ¿no? La proyección de A', ¿no? Esta es una proyección general de lo que me piden, pero esa consulta se puede descomponer y expresarlo así. De la relación R voy a obtener los atributos que necesito. Lo mismo de la B, de la entidad S voy a traer nada más los atributos que necesito. ¿Ok? Y pues creo que está sencillito, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la unión. En cuanto al producto es lo mismo. Algo para simplificar, algo de lo que tiene el producto cartesiano, pues es que con poquitos registros puedo generar tablas grandes, ¿no? Y eso me puedo acabar hasta la memoria si yo quiero. Pero si filtramos por columna, pues al tener menos columnas va a haber menos datos y pues por lo tanto me tardo menos espacio si hago primero las proyecciones en un producto. El join, fíjense que el join sería también aquí algo parecido a selección con join. Aquí sería proyección con join. ¿Ok? Proyección con join. Entonces, puedo propagar esta proyección hacia alguno de de las relaciones, como se hizo aquí. Estoy propagando hacia R, estamos propagando hacia S. Beneficio, pues que vamos a tener columnas con menos renglón, menos columnas en este caso. Por lo tanto, el join va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Esto sobre todo va a ser útil en distribuidas, ¿no? Recuerden que si S está, por ejemplo, en un nodo remoto, tengo que hacer transferencia de datos y pues lo más adecuado es que nada más enviamos lo que se necesita. Bueno, entonces esta es la regla 6, proyección conmutativa con operadores binarios. Es muy similar a la 5, solamente que una es selección y otra es proyección.
Bueno. Entonces, como les decía, la aplicación de estas 6 reglas puede generar múltiples árboles de operadores en álgebra, por lo tanto, múltiples soluciones para ejecutar una consulta, algunos más eficientes que otros. ¿Ok? Bueno, para entender esto, vamos a hacer este ejercicio. Dice, considerando el árbol obtenido en el ejercicio 4, ¿ok? Aplicar las reglas de equivalencia y proponer una solución más eficiente. Vamos a retomar ese ejercicio, ¿no? Habíamos hecho un árbol ya sencillito, ¿no? Lo vamos a volver a hacer en el ejercicio práctico 4, que es este. Ok, hicimos un árbol a partir de esta sentencia. Déjenme ver si de pura casualidad tengo aquí la consulta. Si no, vamos a tener que volverla a hacer. A ver. Acá. Y creo que no, ¿verdad? Creo que no la tenemos. Bueno. Esta está muy sencillita, esta no es. Nos vamos a poner este ejercicio. El 4 primero para poner la consulta y ahorita lo hacemos rápidamente. Entonces dice generar una consulta que muestre los nombres de los empleados con nombre distinto a Juan. Entonces rápido lo voy a hacer. Aquí esto ya lo habíamos hecho, nada más para tener la referencia. Select e.nombre, ¿no? De una vez voy a poner el predicado. Que no se llamen Juan, ¿no? O el nombre sea diferente. Ok. Y luego me dice que han trabajado en proyectos de migración, o sea, eso implica que tengo que hacer join con proyecto y con asignación empleado AE, porque me piden qué cosa, la duración, ¿no? De 12 a 24 meses y en proyectos de migración. Empleado E, vamos a ponerle proyecto P, asignación AE. Entonces aquí las condiciones sería AND E.empleado ID igual a asignación empleado, ¿no? Punto empleado ID. ¿Y el otro predicado cuál sería? AE punto qué. Empleado ID. Yo ya la tengo arriba, ¿no? Empleado ID. Pero Proyecto para hacer el ID. join con la otra tabla, ¿no? Tengo que ser join con proyecto, ¿no? Ah, perdón, proyecto, sí. AE punto proyecto ID igual a P punto proyecto ID. ¿No? Bueno, esa fue la consulta. Ahora, si hiciéramos un árbol de el árbol algebraico, que le llaman aquí, ¿ok? Dice, tenemos en este ejercicio hicimos, creo que también nos pedía hacer ¿dónde quedó ahora el 4? Les dije, ¿verdad? Aquí. Construir una propuesta de árbol de operadores. La forma más sencilla es la que vimos en clase. Bueno, voy a copiarlo para hacerlo en el otro editor. Entonces solo lo dejo aquí de referencia. Oh. Creo que no se pegó como debe de ser.
Lo pone raro. A ver, lo copio aquí. No, se copia como que el código, ¿no? A lo mejor tiene una opción para copiar a ver, el texto. Copy plain text. A ver si funciona. Ok, ahí está. Bueno, de clases pasadas decíamos, para construir un árbol en términos de álgebra de relacional, la forma más sencilla ahorita, sin tomar en cuenta las reglas que vimos, es poner las entidades E, AE y proyecto. ¿Ok? Entonces, tal cual podemos aplicar las operaciones. Por ejemplo, entre E y AE hicimos una operación de join. Y el resultado de ese join lo aplicamos con proyecto. Y finalmente obtenemos una... ¿Qué seguiría de aquí? ¿Qué le aplicaríamos una qué? Ya tenemos todos estos dos joins, ¿no? Este join y este otro join. Ahora, ¿qué me falta aplicarle? Una Una. selección. Ajá, aquí le ponemos la selección donde el predicado 1 le voy a poner así. Vamos a poner que este es el predicado 1, ¿no? Y por último, ¿qué tendría este árbol? Ya hice la selección y luego Seleccionas de dónde viene. selecciono de dónde viene. Ah, bueno, sí, La perdón. No, proyección. bueno, aquí esta flecha me indica que esta selección se va a aplicar al resultado de esta operación. No necesito poner sobre qué relación voy a aplicar este predicado. Es sobre el árbol, ¿no? Que traemos aquí. Pero me hace falta aquí algo final, ¿no? Ya para terminar. Ajá, La exacto. proyección. La proyección de lo que sería, a suponerle así, C, de las columnas que hagan falta. Ahora la pregunta es, con las reglas que vimos y con lo que ya hemos platicado, ¿qué le criticarían a esta propuesta de procesamiento de una consulta? ¿O está bien? ¿No hay nada que criticarle? Que primero operas los joins y luego seleccionas, en lugar de Ajá, hacerlo al revés, de primero seleccionar los datos y luego operar. ajá, correcto. Ese es el punto, que estamos haciendo primero lo más costoso. Hacer un join así, tal cual, directo, es más costoso. Entonces siempre los optimizadores tratan de primero lo que sea menos costoso. Entonces, a ver, quisiera que me ayudaran con base a las reglas. ¿Qué le podemos hacer a este árbol para hacerlo más eficiente? Se fijan, aquí tengo una selección y tengo joins. Como que, ¿qué regla aplicaría? A ver, vamos a ver. A ver si alguien ve alguna de estas reglas que pudiera aplicarse. La 1 creo que no aplica, ¿no? La 2 tenemos joins aquí, fíjense bien. ¿No? La 2 es asociatividad de operadores binarios. La 3, idempotencia de operadores unarios. Sería la 4, ¿no? La 4, no exactamente la La 4, porque 5. la 4 habla de conmutatividad entre proyección y selección. Perdón. Sí, como dice el compañero, la 5, ¿no? Sería Ajá, la selección conjunta. correcto. Es decir, aplicaríamos una selección conmutativa con operadores binarios. O sea, voy a aplicar esta conmutatividad de la selección a un operador binario que es el join. ¿Ok? Ahora aquí la pregunta sería, ¿esta selección qué predicado tiene? Vean, nombre diferente de Juan. Por lo tanto, ¿a qué la puedo aplicar a todas las relaciones donde tenga sentido? ¿Dónde tendría que aplicar esta selección? ¿A cuál de las tres? Empleado. A empleado, ajá.
Entonces, una optimización podría ser así. De empleado, antes de hacer el join que hago, le aplico una selección del predicado 1 y ya después de aquí hacemos el join con asignación empleado y el resultado de este join hacemos uno nuevo con proyecto y finalmente obtenemos ¿qué? La proyección de columnas. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces ya tenemos una opción que es mejor que esta. Siguiente pregunta, ¿todavía pudiéramos reducir más esto o podríamos mejorar desempeño de esto? Sí, ¿Qué podríamos hacer? hacer la proyección de la selección. Ajá. Fíjense bien aquí algo interesante. En una base de datos centralizada, obtendríamos mucho beneficio si bajamos la proyección. En una distribuida creo que nos queda más que claro, ¿no? Porque si pensamos que estas tablas están en nodos diferentes y el join se va a ejecutar en otro nodo, aquí lo que estamos indicándole al manejador es que transmita todos los registros de empleado que concuerden con este predicado, pero es enviar todo el renglón, ¿no? Todas sus columnas. Entonces, aquí podríamos, en una base distribuida, meter la proyección exactamente para quitar esas columnas que no necesito que viajen. Pero en una centralizada, ¿creen que también tenga ese beneficio? En la centralizada no van a viajar los datos realmente hacia otro server. Digo, asumiendo que la consulta se lanza también en ese mismo sitio, ¿no? Ok, la respuesta es un no. No hay mucho beneficio. Y ustedes dirían, bueno, ¿y cómo que por qué? Cuando, por ejemplo, vamos a recordar algo, a lo mejor los que ya llevaron avanzadas, ¿alguien llevó avanzadas en un semestre anterior? Sí, profesor. Ah, entonces ya sé a quién le voy a preguntar. Dicen, ay, ¿para qué hablé, verdad? Supongamos que tenemos una tabla que tiene todas estas columnas. ¿Ok? Físicamente, ¿cómo se guarda este registro en disco? ¿Quién me dice? Y este es prácticamente lo mismo en cualquier manejador. ¿Cómo se guarda ese registro físicamente? ¿Un bloque? Ujú. En base a datos vamos a tener ¿qué? Data files, ¿no? Y un data file no es otra cosa más que un conjunto de ¿qué? Bloque. De bloques. Así se vería, ¿no? Cada uno de estos bloques tiene un tamaño fijo, que es el que se configura cuando crean la base de datos. Por ejemplo, no es tan grande como de 8K, ¿no? A este bloque se le llama la unidad mínima de lectura y escritura. Al ser la unidad mínima de lectura y escritura, que significa que siempre la base va a leer el bloque completo. No hay algo así como que bloques de lecturas de medio bloque o algo así, ¿no? Se consulta todo el bloque independientemente que tenga. Ahora aquí en este bloque, pues puede haber varios registros, no solo uno. Entonces, cuando se hace una lectura, se trae todo, ¿ok? Todos los registros, todas las columnas. Entonces, si nosotros intentamos filtrar por columnas aquí, digamos que no queremos esto, ¿ok? El manejador siempre va a traerse el registro completo. O sea, no hay manera de decirle nada más lee un pedacito del registro, ¿no? Las lecturas, cuando los registros están almacenados así, se leen completos, no se leen registros parciales. ¿Ok?
siempre se lee el registro completo. Ese es el mecanismo de almacenamiento por default. ¿Qué quiere? Y bueno, esto trae otra idea que sale un poquito de la materia, pero creo que puede ser interesante para ustedes. Entonces, imagínense qué pasa si yo quiero leer los datos, pero de la misma columna. Solo quiero una columna, pero quiero todos los registros. Todos los datos de todos los registros. ¿Qué creen que pasaría a nivel de bloques? ¿Qué bloques tendría que leer para satisfacer esta consulta? ¿No? O sea, quiero leer toda una columna. Y si los registros se guardan así, en bloques, el registro completo, ¿qué pasaría si quiero hacer esto? ¿Cuántos bloques estarían leyendo? Todos los bloques donde se encuentran en cada registro. Todos los bloques de toda la tabla. Ajá. Oye, pero yo nada más quiero una columna, ni modo. Vas a tener que leer el 100% de la tabla, se va a tener que leer, se va a tener que cargar todos los registros y ya después le aplicamos la proyección, ¿no? Que nada más quieres esta columna, pero pues todos los demás, las demás columnas, pues ahí se quedaron como que sin tanto uso, ¿no? O sea, estoy cargando otras columnas que ni las voy a usar, ¿no? Hay una funcionalidad que permite hacer esto eficiente. Les decía, por default el comportamiento es que imagínense que esto es un bloque. Entonces se guardan aquí varios registros. Esta técnica es buena cuando generalmente lo que quiero es obtener pocos registros, pero quiero todo el renglón. ¿Ok? Bueno, para esta situación hay una funcionalidad en la que el bloque de datos ya no va a guardar los registros así, sino que ahora los va a guardar así. Por ejemplo. Y aquí ya van a estar los datos. ¿Qué diferencia observan con esta? Que ahora este mismo dato, los datos de una misma columna van a estar ¿en dónde? En el mismo bloque. En el mismo bloque. Entonces, al hacer eso, al hacer una consulta por columna, pues la consulta va a ser bien eficiente, bastante rápida, porque los datos ahora están almacenados, organizados por columna, no por renglón. ¿Ok? No sé si me di a entender con esa idea, si le captaron o no. Sí. Ok, estas bases de datos tienen un nombre particular. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Tienen un nombre muy particular. Bases de datos columnares. ¿No han oído hablar de ellas? Profesor, ¿y en dónde se puede aplicar una base de datos columnar? ¿O en qué situaciones te conviene aplicar una así en lugar de todas las que ya hemos visto? Ajá. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Alguien? ¿Dónde cree que pudiera ser una área de oportunidad para utilizar una base de este tipo? Por las características que les dije, ¿cómo tendrían que ser las consultas en un sistema para que pudiera ser útil esta base, este tipo de organización? O sea, sería en aplicaciones donde necesitas hacer consultas, en donde te interesa más consultar las columnas en sí, o sea, los datos completos. Por ejemplo, quiero todos los emails de todos los estudiantes. Si te fijas, no tienes una condición, pero nada más quieres, tu única condición es una columna en particular. Quiero hacer consultas de todos los emails, de todas las fechas de nacimiento de los estudiantes, ¿qué te gusta? De todas las calificaciones de la materia de álgebra de los estudiantes.
o inclusive de todas las asignaturas. Son búsquedas que van más hacia lo vertical, ¿no? Que quieres obtener los datos de una misma columna. ¿Para qué se utiliza eso? Para hacer sobre todo análisis de datos, para áreas de analítica, para data warehouses, por ejemplo. ¿Ok? Donde los datos, su principal objetivo no es tanto hacer transacciones, sino más bien hacer análisis, analítica, big data, por ejemplo, cosas así. ¿Ok? Su propia base de datos que tienen ahorita instalada, ¿qué creen que sea? ¿Columnar o por renglón? ¿Por columna o por renglón? ¿Cuál creen que es el default? O lo más común, ¿por columna o por renglón? Por renglón, profesor. Por renglón. Por renglón es lo que comúnmente se utiliza, ¿no? Casi siempre hacemos filtros. Quiero estos registros nada más, ¿no? No quiero toda la columna, quiero nada más estos registros. Eso es lo que comúnmente ocurre en los sistemas a nivel general. Por lo tanto, es el esquema por default que utilizan los manejadores. ¿Ok? En su instalación que tienen hay un componente que se llama in-memory column, in-memory column store. O sea, un almacén de datos que están en memoria, pero están en formato ¿qué? Columnar. O sea que si nosotros tenemos una base almacenando todo en renglones, ustedes me dirían, pues entonces nunca vamos a poder hacer uso de estas funcionalidades. La respuesta es sí se puede. ¿Qué es lo que hace la base? La instancia en un área de memoria va a cambiar cómo está organizado. En lugar de guardar cada uno de los emails que quieres en renglones distintos, haría esto, ¿no? En un mismo bloque, pues va a guardar todas las M's. ¿Ok? Nada más de esta columna. Entonces, cuando quieras hacer una lectura de todas las M's, pues nada más escaneas o lees el contenido de este bloque y ya tienes casi todos los valores de la columna, ¿no? Entonces, no sé si más o menos respondí la duda con esto. Sí, profesor. Ok. Bueno, es nada más un poquito de breviario. Hay un montón de conceptos que podríamos revisar en la asignatura, pero la verdad es que el semestre no nos da para mucho y los alumnos también no aguantan. Ustedes no aguantan. Ok. Por ejemplo, hay otras tecnologías que, pues ojalá pudiéramos echarle una revisada. Eso depende de qué tanto nos apuremos, que se llama un proceso de sharding. Ok. Y hay otro que se llama SQL distribuido. SQL distribuido. Ok. Estos dos conceptos se están usando bastante. Ok. Porque recuerden que hoy en día la tendencia del desarrollo de software, ahora cómo es. ¿Alguien sabe? La tendencia cómo se está desarrollando software ahora es hacer que software distribuido y en la nube, empleando cuestiones de cómputo en la nube. No sé si ya les había platicado de esto, recuérdenme. O fue otro grupo, ¿no? La cuestión de los microservicios. Sí vimos el tema nada más de los microservicios, sobre todo de Ajá, Amazon ajá. y Hoy en Microsoft, día, que tienen sus ajá, herramientas. de acuerdo, sí, sí, sí. Ok, sí, entonces sí lo platicaba, ya me acordé en el primer tema, es cierto. Entonces, estos temas se están usando mucho, sobre todo para desarrollar este tipo de sistemas. SQL distribuido es un concepto interesante porque nada más que para entender esto, sí se necesita tener un cierto nivel, ¿eh? Necesitan entender, por ejemplo, toda la cuestión de la transaccionalidad y entender cómo opera, cómo maneja las transacciones una base de datos, ¿no?
rápidamente les puedo explicar. En una base centralizada las transacciones son muy buenas porque nos garantizan nos garantizan consistencia en todo momento, ¿no? Con sus mecanismos de bloqueos, commit y rollback, garantizan una muy buena consistencia de los datos. Pero ¿qué creen? Esa buena funcionalidad se pierde un poco, no del todo, pero se pierde si distribuimos nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos varios nodos, ¿qué pasa cuando nosotros queremos modificar un dato, un registro, por un usuario? Y al mismo tiempo otro usuario lo quiere modificar. Se establece un bloqueo, ¿no? Porque no pueden dos usuarios modificar el mismo dato. Pero si esto lo pasamos a una base distribuida, también lo podemos hacer, pero nos implicaría un costo bastante elevado al hacer conexiones remotas para poder hacer bloqueos, ¿no? Se imagínense que este registro también está por acá y también lo quiero modificar. Se puede hacer un bloqueo a nivel distribuido, pero esto es muy costoso. ¿Qué han hecho, por ejemplo, las bases NoSQL? Sacrifican estos conceptos que nos ofrecen consistencia, los sacrifican con tal de tener distributividad y mayor desempeño y no tener que depender de que los nodos estén arriba todos para poder hacer transacciones. ¿A qué costo? Que la consistencia se puede perder a la hora de distribuir. Con eso se puede vivir, sobre todo si son sistemas que no pasa nada si de repente llegamos a tener alguna que otra inconsistencia, ¿no? No sé, por ejemplo, en redes sociales o cosas de ese tipo, no hay tanto problema. Hay tolerancia, digamos. Ahí funciona bien, pero si es un sistema bancario, por ejemplo, ¿no? Un sistema donde tiene que cuadrar todo, donde se maneja dinero, por ejemplo, no podemos darnos ese lujo, ¿no? Que de repente haya inconsistencias. El problema es que para evitar al 100% esas inconsistencias, la opción más correcta es hacer una base centralizada. Pero aquí las empresas dicen, pues no, qué triste, porque una centralizada ya no me satisface mis necesidades, ¿no? Por lo grande y por otros requerimientos. Entonces, proyectos grandes entran en conflicto porque, ¿qué quieres, no? Quiero cuidar mi integridad como se debe, pero también quiero que se haga distribuida, ¿no? Entonces, parte de los conceptos de SQL distribuido es que es una funcionalidad que me permite distribuir los datos y a pesar de que están distribuidos, puedo garantizar buen nivel de consistencia. ¿Ok? Entonces, estos conceptos son interesantes, pero sí es todo lo que hay que traer detrás, ¿no? Entender la parte transaccional, entender cómo se opera en centralizadas, qué es lo que se quieren distribuidas, ¿no? Y pues bueno, a ver si llegaríamos a ver este tema. El otro que es de sharding tiene que ver con lo mismo que estamos haciendo de fragmentar, pero por ejemplo, ustedes van a programar todo lo que son los niveles de transparencia desde mapeos locales, generación de ligas, sinónimos, vistas, triggers. Bueno, pues esta funcionalidad que ofrecen también las bases, ya no tenemos que programar todo eso. Digamos, solita la propia base se encarga de distribuir los datos, ¿no? A ver, tú te vas a qué nodo, tú te vas a este otro y ya no tenemos que programar nada. ¿Ok? Bueno, pues son un montón de cosas. La parte de los contenedores, ¿no? De instalar, por ejemplo, bases de datos en distintos contenedores, son distribuidos, ¿no? Son parte del temario que ya deberían de incluirse aquí en la asignatura, pero no aguantan los alumnos luego, ¿no? Ni modo. Pero bueno, vamos a ver si en futuros semestres metemos algo así. Ok, entonces, bueno, ya, regresando, cerrando ese paréntesis, tenemos esto. Entonces, todo este relajito salió porque decíamos que
todavía podríamos agregarle una versión más óptima a este segundo árbol, ¿no? Y la solución que decíamos, pues aplícale proyecciones, ¿ok? Si estás en una centralizada, en una distribuida, nave distribuida, eso va a ayudar. Entonces, ¿cómo lo reescribiríamos? A E le puedo aplicar la selección como lo teníamos ahorita, pero ahora de aquí, ¿qué le puedo aplicar? ¿Una qué? Una proyección. ¿Qué atributos tendríamos que seleccionar si lo hago así? ¿Qué atributos necesito de E para poder avanzar hacia arriba? El ID y el nombre. Necesito el ID del estudiante, ¿no? ¿Por qué el ID del estudiante? Para Para poder poder hacer el hacer la join. operación. Ajá. Ajá, muy bien, para poder hacer el join, aunque yo sé que el ID ni me lo piden en la cláusula select, pero lo necesito. Aquí fíjense, ya tengo, si esto están distribuidas, ya tenemos una ventaja, porque en lugar de enviar un registro así, gigantesco, de muchas columnas, ahora nada más voy a enviar 2 columnas. Entonces todo esto ya no va a viajar, ¿no? Y luego, ¿creen que puedo hacer algo con AE igual? ¿Podría hacer algo? ¿Le podría optimizar algo? ¿Alguna proyección AE se les ocurre? Eh, Traerte solamente su ID también, ¿no? Necesito el Ahí, ID, pero ¿de quién? Del estudiante, ¿no? Del estudiante. ajá. Ya les estoy cambiando. Ese estudiante es el empleado, perdón. El empleado. El empleado. Nada más el ID del empleado. Parece ser que sí, ¿no? No, fíjense que sí necesito otra columna, a ver si la Su detecto. asignación de empleado también, ¿no? Asignación de empleado. ¿A qué? Más bien, mi pregunta es ¿qué columnas? Empleado ID ya me dijeron, pero ¿cuál Y la otra? del proyecto ID. Ajá, más bien la del proyecto ID porque es una PK compuesta, ¿no? Proyecto ID, ¿para qué la necesito? Pues porque necesitamos hacer ¿qué? Join con proyecto, ¿no? Entonces aquí ya puedo hacer el join directo entre empleado y AE, pero nótese ya va todo filtradito, ¿no? Ya no llevo las columnas que me sobran. Y ya de aquí, ¿qué me falta? Tengo que agregar a proyecto. De proyecto, pues también podría poner alguna proyección. Proyecto y proyecto. Digo, Ajá, proyecto y nada más. proyecto ID nada más, ¿verdad? No me pide ningún atributo de proyecto, ¿o sí? De proyecto, ¿no? Nada más que haga join con proyecto, ¿no? Ok. Entonces, tengo los IDs, los unimos o hacemos join con ellos, ¿no? Y finalmente, ¿qué harían? Una proyección del nombre. Aquí ya me equivoqué, ¿no? Porque este resultado más bien... Ah, no, sí está bien, ¿no? Aquí la flecha viene para acá. Más bien aquí esta flecha no va así, ¿no? Tendría que poner otro join aquí y entonces la flecha ya la pongo acá. Ustedes disculpen mis garabatos, pero si no se entiende, avísenme. Yo creo que lo voy a... Y al final todavía tenemos que aplicar una última proyección, ¿no? Que sería la proyección de quién. Porque aquí traigo ID estudiante, nombre, ID y dale con el estudiante. ID empleado, nombre y aquí traigo ID de empleado, proyecto ID y proyecto ID. Entonces, nada más me piden el nombre, ¿no? De los empleados. Entonces aquí debo poner nombre. Porque si no me van a aparecer las columnas que
otras que habíamos seleccionado para poder filtrar. Y ya. Entonces, se ve la diferencia entre la opción menos óptima, una segunda versión un poco mejor y una tercera opción un poco todavía más óptima. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿dudas de esto? ¿Preguntas? Bueno, no perder de vista apenas en donde estamos con esto que acabamos de hacer. Ya terminamos apenas qué cosa. Empezamos a revisar esta primer cajita donde entraba el SQL con relaciones globales y acabamos de salir. ¿En dónde estamos ahorita situados? Aquí. Hemos construido un query algebraico con relaciones globales, que sería este que hicimos aquí. Este sería nuestro query algebraico, o sea, o también nuestro árbol de operadores, lo más óptimo que podamos. ¿Ok? Entonces, ahí ya viene la siguiente etapa. ¿Ok? O sea, ahorita vamos hasta aquí, donde generamos nuestro árbol de ya optimizado, es por aquí. ¿No? Aquí estamos. Ajá, obtuvimos el query algebraico con relaciones globales. Ahora vamos a revisar la siguiente etapa, que sería el proceso de localización. En el proceso de localización, entonces vamos a ver que también vamos a generar otro query algebraico, otro árbol de operadores, pero ahora se le llama query algebraico fragmentado. ¿Ok? No es que esté roto, sino más bien que aquí ya esta sentencia en álgebra relacional ya no van a existir, ¿qué cosa? Relaciones globales. Es decir, en lugar de poner aquí AE, PR, ya no puedo poner porque las tablas están fragmentadas. ¿Ok? Pues, ¿qué tendría que poner en lugar de AE y PR? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se les ocurre algo ahorita de momento? Ya no puedo poner ni AE ni PR porque están fragmentadas, realmente no existen. ¿Qué pondrían ahí? El nombre de los fragmentos. Ujú. O sea, a nivel general es el nombre de los fragmentos, pero esos fragmentos tendrán que estar relacionados o tendrán que hacer, sí, tendrán que estar organizados de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué pongo? Por ejemplo, si E tiene dos fragmentos, ¿qué pongo? E1, E2. Pero, ¿qué hago con ellos? El árbol de operadores, pues como su nombre lo indica, ¿no? Tengo que aplicar operaciones sobre los fragmentos. Pero, ¿qué hago con los fragmentos para procesar una consulta? Pues dependiendo de cómo esté fragmentado, hacemos Ujú. unión o join también para que salga, ¿no? Correcto, exacto. Ahora, eso sí es una unión o si es un join. ¿Qué concepto que vimos es el que nos permitiría conocer cómo vamos a relacionar esos fragmentos? De la reconstrucción, ¿no? De la tabla. Ajá, correcto. Empleando la expresión de reconstrucción. Eso es básicamente el proceso de localización. Entonces, la forma más sencilla para sustituir, para quitar las relaciones globales es, por ejemplo, si aquí tengo la entidad E o la tabla E de empleado, ya no la puedo expresar en términos globales, sino ahora la tengo que expresar en términos de fragmentos. La forma más sencilla es utilizando la expresión de reconstrucción. ¿Ok? Al resultado de sustituir a la relación global por sus fragmentos se le conoce como query algebraico fragmentado o también programa de localización. Un término casi no se utiliza más query algebraico fragmentado. ¿Ok?
Ahora, hay un detalle. La técnica funciona, pero ¿qué creen? Me va a generar árboles que son altamente ineficientes. ¿Ok? Ese va a ser un problema. Por ejemplo, tomando este árbol como ejemplo, si ya no podemos escribir E y luego la selección y luego hacer el join con AE, ¿cómo se vería? En lugar de poner E, pongo la expresión de reconstrucción. Vamos a suponer que E tiene dos fragmentos, E1 y E2, y vamos a suponer que es horizontal, ¿no? Fragmentación horizontal. Por lo tanto, ¿cómo ligo a ellos a través ahora de qué operación? Unión. Una unión, ¿verdad? Y ya que tengo la unión, ya procedo con lo demás. O sea, ya le puedo poner esta parte de la E que aquí estamos sustituyendo. ¿Dónde quedó mi arbolito? Aquí. La sustituimos por la expresión de reconstrucción y ya de aquí en adelante ya sigue lo mismo, ¿no? Hago una selección y luego el join, etcétera. Entonces vería más o menos aquí, ¿no? Hago una selección, tal vez y ya viene lo que sigue, ¿no? Hicimos la selección, luego viene la proyección y luego ya viene el join y lo que sigue, ¿no? O sea, es meramente reemplazar esto, la relación global por su expresión de reconstrucción. Pero al hacer eso, vean que estas operaciones que van quedando hasta abajo, pues se vuelven costosas. Por ejemplo, en una fragmentación vertical, en lugar de poner una unión, ¿qué pongo? Join. Es un join, pero sí, pero el join, como lo estoy sustituyendo en las relaciones globales, pues se van a quedar hasta abajo. Y eso va a provocar árboles no tan óptimos. ¿Qué se puede hacer para que resolver ese detalle de desempeño? Hay que revisar cómo podríamos hacer un query algebraico fragmentado, sí en términos de expresiones de reconstrucción, pero también considerando qué tipo de fragmentación fue el que se aplicó. Aquí el detalle es que los optimizadores no tienen manera de saber cómo se fragmentó una tabla global. Para el manejador, que es realmente la tabla no existe, la tabla global. Lo que existen son tablas que representan fragmentos. Pero esos fragmentos el optimizador no sabe, no tiene manera de saber si ese fragmento fue horizontal, derivado o vertical. La base los ve como si fueran tablas simplemente. Tablas que están ubicadas en distintos sitios. Entonces, eso provoca que los planes de ejecución no sean lo más óptimos. ¿Quién tiene que ayudarle al optimizador para que se vuelvan óptimos? Nosotros. Entonces, a este tema le llamo yo optimización estática, porque es una optimización que se tiene que hacer por un lado manual, de nuestro lado, ¿ok? Y y se hace pues desde antes de lanzar la consulta, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste, ¿no? Esta parte, cómo es que podemos optimizar una consulta ya en términos de fragmentos, ¿ok? Antes que se me olvide, tenemos ya una primer serie, ¿verdad? Qué barbaridad. Vamos avanzando rápido. Hay bastantes tareas, ¿verdad? Que hay que hacer lo de las reglas. ¿Qué otra tarea tienen pendiente? Práctica 4, que yo esperaría que ya esté lista. ¿Ok? Y ahora viene la serie del tema 4. Entonces hay que irla también resolviendo. La parte 1 por lo menos. Esa está pequeñita, no está tan larga de lo que llevamos hasta ahorita. Entonces yo creo que la próxima semana, ¿les parece si empezamos a hacer la revisión de esa serie? Ok, igual o cuando de una vez la voy a programar para que no andemos ahí. La serie la voy a dejar para después de la tarea 4. Digo, la tarea que se entrega la siguiente semana. Sí, podemos dejarla después para que no esté tan pesado. A ver, vamos a ver qué tienen que entregar. Bueno, aquí
Aquí está como que el resumen, ¿no? Aquí, por lo que veo, ya la mayoría, no es cierto. Este es el parcial. Solamente 6 personas, bueno, han entregado su práctica 4, abusados. Son más, ¿no? Aquí ando revisando cómo van las entregas. Más o menos van bien. ¿Hasta qué punto? Hasta la serie del tema 2 parte 1. Fíjense, hay algunos que otros que no han entregado su serie del tema 2, ¿no? Se supone que ya tiene que haber sido entregado. Cuando estábamos en presencial, normalmente la fecha límite era el día del examen para entregar la serie. Es abusados, ¿eh? Hay que entregar la serie. La práctica 3, vean, como nada más 10, abusados ahí con eso. Como que nada más 10 han entregado la práctica 3, que es la base de datos, abusados ahí. La tarea 5, que esa tarea también ya se dejó de clases pasadas, y la práctica 4. Entonces ahorita en teoría ya nada más está la tarea de las reglas. Entonces voy a habilitar la serie del tema 4, la parte 1. Entonces, ¿les parece si la ponemos para el jueves de la siguiente semana? Hoy estamos que tendrá que ser para el 24 de marzo. Ese día la vamos a revisar. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se las pongo también para que vayan. ¿Sí utilizan Classroom también como su guía de los pendientes que tienen o no? ¿O no se les hace práctico? Sí, porque luego avisan ya. Te manda recordatorios, ¿no? Hey, tienes una tarea pendiente, ¿no? O pueden ver, creo que aquí a ustedes les dice todo lo que tienen que hacer, ¿no? Tareas, ejercicios y demás. Entonces traten de, pues, usar las herramientas, ¿no? Aprovechando que las tenemos, ¿no? Quién sabe qué pasa el siguiente semestre, si vayamos a regresar o no. Que por cierto, aprovechando el comercial, de la facultad nos pidieron que si tenemos conocimiento de algún alumno que está infectado, ¿no? O que se contagió recientemente, nos los haga saber con el único propósito de llevar un registro y un control de más o menos ver cómo andan los contagios en la facultad. Si alguien quiere, digo, no los obligo, pero sí sería conveniente que me diga, oye, pues me acabo de infectar o me enfermé hace 2 semanas y nos están pidiendo que si también el comprobante donde les dice, ¿no? El resultado de su examen. Si hacen eso, pues yo digo que es bueno, porque así la facultad tiene pues más o menos un aproximado de los contagios y eso puede ser bueno porque pues pudieran tomar acciones, ¿no? Si se empieza a detectar que hay un incremento de contagios, sobre todo, pues ustedes que están yendo a otras clases presenciales, ¿no? Es importante que la facultad sepa la situación de contagios actual. Entonces, si alguien está en esa situación, si quieren, me avisa y pues ya a su vez yo lo reporto, ¿no? Es meramente para eso. Bueno, ¿qué más? Seguimos ahora sí entonces. Ejemplo con esto les decía, esto sería lo más sencillo, pero lo que se recomienda es analizar por cada una de las técnicas de fragmentación que vimos con el objetivo de hacer reducciones. La propia naturaleza del esquema de fragmentación puede hacer que la consulta se simplifique. Empleando las técnicas que vimos, ¿no? Las reglas de equivalencia, etcétera. Aquí el objetivo es detectar si es posible reducir o cancelar algunos fragmentos con base a las consultas. ¿Ok? Entonces vamos a revisar este proceso revisando cada una de las técnicas de fragmentación. La primera técnica entonces empezando sería
reducción por fragmentación horizontal primaria. ¿Ok? Reducción por fragmentación horizontal primaria. O sea, tenemos una consulta y resulta que la tabla donde se quiere consultar está fragmentada de forma horizontal primaria. Aquí básicamente se recomiendan dos técnicas que permiten optimizar la consulta. Se le llama reducción por selección o reducción por join. A nivel general, ¿qué nos dice la primera estrategia? Reducción con selección. Se aplica la propiedad de distributividad con uniones, eliminando expresiones que generan conjuntos vacíos. Reducción con selección. ¿Por qué uniones? Bueno, recuerden que estamos hablando de horizontal, una fragmentación horizontal primaria o derivada también pudiera ser. ¿Ok? La expresión de reconstrucción pues va a ser una unión. Aquí el chiste de esto es, imagínense que tienen una consulta y esa consulta contiene un predicado que está representado por esta expresión. Aquí, ojo, no se confundan. Este es un predicado que viene en la sentencia SQL, o sea, en la consulta. Y esa consulta se va a aplicar, ¿ok?, a una tabla que está fragmentada de esta manera. ¿Por qué nos recomiendan que hagamos la distribución de esta selección hacia los fragmentos? Para que se entienda, pensemos por un momento que la tabla empleado fue dividida, vamos a suponer, por el tipo de empleado, ¿no? Empleados VIP, empleados ordinarios y empleados, no sé, empleados morosos, por ejemplo. Vamos a suponer que estos son los tres fragmentos, E1, E2 y E3. Ahora, ¿qué pasa si un usuario lanza esta sentencia? Select asterisco from empleado, él no sabe que está distribuida, ¿ok? Y agrega esta condición, where tipo igual a VIP. ¿Qué creen que va a pasar con esta sentencia muy particular? Oh, que la canción. Bueno, no importa. ¿Qué observan aquí con esta sentencia? Si nada más quiero a los clientes, a los empleados que son de tipo VIP o cliente, lo que sean. Nótese que esta condición coincide con ¿qué condición? Esta es la condición de la sentencia SQL. Tipo igual a VIP, pero curiosamente coincide con ¿quién? Con la condición del primer fragmento. Con los predicados de fragmentación, así es. O sea, en general sería el predicado de la sentencia que quiero procesar está coincidiendo con los predicados de fragmentación. Nada más de ver esto, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué fragmentos puedo descartar ya de inmediato si me piden puros clientes o empleados VIP? El 2 y el 3. E2 y 3 ya ni los visito, ya ni los consulto, ya ni los considero porque yo sé que no tiene sentido lanzar esta consulta en esos fragmentos por la condición que trae el SQL. Entonces, este es el principio de si hacemos esta operación, vamos a darnos cuenta que puedo generar conjuntos vacíos, ¿no? Imagínense si hago justamente esta distributividad. Aquí esta condición que ven aquí sería este predicado, tipo igual a VIP. Pero al aplicar la distributividad tengo esto. La selección de P1 aplicado a EMP, el mismo predicado al 2 y el mismo predicado al 3. Asumiendo este ejemplo de arriba, de aquí, ¿qué pasaría con estas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estas dos expresiones? La selección de el predicado sobre el segundo, empleado 2, nada más. No traería ningún registro. Me va a generar un conjunto vacío porque aquí me diría, quiero que me traigas
todos los empleados VIP o clientes VIP, pero que estén dentro de E2. Aquí no hay clientes o empleados VIP, solamente hay clientes ordinarios. Por lo tanto, aquí me daría 0 registros. Lo mismo va a pasar con esta. Entonces, tranquilamente puedo reducir o quitar estos términos y ya me ahorré procesamiento, me ahorré accesos remotos. Ese es el chiste. ¿Ok? Entonces, a nivel general diríamos, si tenemos una consulta sobre una tabla fragmentada, podemos aplicar reglas de equivalencia o reglas o propiedades, las propiedades que vimos, o pueden ser reglas de equivalencia o reglas de transformación que me permitan reducir términos. Aquí, ¿qué regla me permitió hacer eso? Si hacemos la distributividad sobre las uniones, pues me permiten cancelar y simplificar. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que esto sea más entendible. Ejercicio número 7 dice ahora, suponer el siguiente esquema de fragmentación. ¿Ok? Tenemos justamente la tabla empleado, pero bueno, en este caso es tal vez un esquema, una manera de fragmentar no muy práctica, no tan real, pero bueno, para efectos del tema no hay problema. Ok. ¿Es una fragmentación de qué tipo? ¿Quién me dice? Son 3 fragmentos, pero ¿de qué tipo de fragmentación se trata? Nada más de verla, ya saben ustedes, ¿no? Horizontal, primaria. Horizontal primaria. Y está dividida por los IDs, ¿no? Los que tengan menor de 100, los que estén entre 101 y 200. Y los que sean, ¿qué? Mayor de 200. Así están divididas, ¿no? Supongamos. Y ahora vean qué pasa si ejecutamos esta sentencia. Select asterisco from empleado where ID igual a 150. Digo, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero nada más de verla, de inmediato ustedes que pueden deducir de aquí. Que el registro solamente se va a encontrar en el segundo fragmento. Solo importa empleado 2, ajá. Entonces, mi consulta la podría plantear de una forma más sencilla, ¿no? Y nos ahorramos accesos remotos y pasos intermedios. Pero bueno, vamos a demostrar cómo llegamos a eso. El procedimiento básicamente es, primero se obtiene la expresión de reconstrucción de la tabla, después se hace la expresión algebraica de la consulta, después la consulta localizada, ¿ok? Y por último, aquí fíjense que aquí hay un error, aquí debe ser la consulta reducida. Consulta reducida. Aquí ya se ganaron otra participación, ¿verdad? Debe ser consulta reducida. Vamos a hacer esos pasos. Entonces, número 1, primero es que la expresión de reconstrucción. ¿Ok? La expresión de reconstrucción, ¿cómo quedaría? Empleado va a ser igual a ¿quién? Vamos a hacer el ejercicio aquí en una nueva. En este caso, sí, vamos a poner expresión de reconstrucción, es decir, la tabla empleado, ¿a qué sería igual? Empleado 1, unión. Igual a empleado 1, unión empleado emp 2, unión emp 3.
Ya tenemos ahí la expresión de reconstrucción. Sí es el 7, ¿verdad? Ok. Entonces en el inciso A ya tenemos la expresión de reconstrucción. Ahora en el inciso B me piden ¿qué? Que muestre qué cosa. La expresión algebraica o lo que es lo mismo la consulta algebraica. ¿Cómo podríamos expresar esta sentencia? Select asterisco from M where ID igual a 50 en términos de álgebra relacional. O sea, ya construir el árbol de operadores. ¿Quién me dice? Está bien facilita, ¿no? ¿Qué dijimos que va hasta abajo en el árbol? Los fragmentos y la selección. Los fragmentos, ok, pero en este caso es la consulta algebraica. Recuerden que en la primera etapa la consulta algebraica considera esquemas o más bien considera fragmentos. ¿Cierto o falso? Árbol de operadores. ¿No? Lo acabamos de ver hace ratito. Cuando sacamos, es falso, ¿no? Exacto. Solamente considera la relación global. Entonces, ¿cómo quedaría el árbol de operadores ahorita sin todavía considerar nada del esquema de fragmentación? ¿Qué dijimos que se pone en las hojas? En lugar de fragmentos sería ¿qué? Empleado. La tabla global que sería empleado. ¿A empleado qué le hago? De acuerdo a la consulta. Selección. Una selección de un predicado 1. Ok. Y creo que ya, ¿no? Pide todo. Entonces, pues esta sería ya nuestro query algebraico. Ok. Ahora el siguiente inciso dice, ok, consulta localizada. La consulta localizada ahora sí con los fragmentos. ¿Qué le cambio a esta consulta localizada? Esta E la voy a sustituir por la expresión de reconstrucción. Al ser una fragmentación horizontal derivada que pongo E1, E2, E3. ¿No? ¿Y qué hago con ellos? ¿Qué dijimos que se hacía? Al ser una fragmentación horizontal primaria. Unión. Una unión. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? O unos cuantos. Los demás, abusados, participen. Ok, entonces está la unión. Y ya de aquí, pues lo completo, ¿no? La selección del predicado 1. Ok. ¿Dudas con esto? En el inciso D vendría, ahora sí, consulta reducida. Consulta reducida. Que tal vez ustedes ya nada más de verla igual ya saben qué hacer, ¿no? Pero para llegar a la consulta reducida lo voy a hacer paso a paso para que más o menos vean. Sobre todo esto es útil si, digo, hay consultas que no son tan obvias, ¿no? Aquí ya sabemos que va a pasar, que no todos los fragmentos tienen la ID que yo quiero. Entonces, en la consulta reducida lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pasarme para acá. Se puede expresar en forma algebraica, es decir,
La voy a expresar como vimos ahorita en la definición para poderla reducir y hasta el final ya se construye el árbol resultante, ¿no? Para no estar escribiendo cada iteración. Entonces, fíjense cómo se hace la consulta reducida. Es prácticamente escribir el álgebra relacional ya de la consulta en términos de fragmentos. ¿Eso a qué se traduce? Aquí voy a abrir es que lo voy a hacer más chico para que se vea esto. Ok, entonces nada más déjenme ver qué ejercicio es este, el 7, ¿verdad? Oh, ¿cómo que mi sesión ya expiró? Ok, entonces sería ejercicio 7. ¿Cómo sería la expresión? Fíjense, la forma más sencilla es tal cual así como está el árbol. Vamos poniendo todas las operaciones. Aquí tendríamos, por ejemplo, un primer predicado que sería que empiezo aquí empezaría de arriba hacia abajo. Entonces empiezo con la selección que sería sigma. ¿De quién? Creo que está muy chiquito. Ahora voy a hacer más zoom. Ok. Sigma de, ahorita vamos a poner quién es ese predicado. Predicado 1. Y esta sigma la vamos a aplicar ¿a quién? A la unión de E1, unión E2, unión E3. E3. Y ya nos quedaría así nuestra consulta. ¿Sí están de acuerdo? Si fijan, lo único que hice es recorrer el árbol de arriba hacia abajo y ir poniendo las operaciones. Pero como bien comentábamos, esta consulta, este ya es un árbol ya válido, ¿no? La pregunta aquí es, obviamente, ¿es un árbol qué? No óptimo, ¿no? Nótese qué hago para simplificarlo. Aquí la selección es la que nos va a ayudar, entonces puedo aplicar la regla de transformación, como bien indica, ¿no? Distribución de selecciones con uniones. Si hago eso, ¿cómo me quedaría? Voy a copiarlo. Y entonces, primer pregunta, aquí una pregunta para ustedes. ¿Esta selección la puedo distribuir en los tres o no tiene sentido que la distribuya en los tres? Si ustedes recuerdan de las notas, aquí el predicado dice donde el ID es igual a 150. Este es el predicado. ID igual a 150. La columna está en la tabla empleado, por lo tanto, y en todos los fragmentos, por lo tanto, puedo usarla sin problema alguno. ¿Ok? Entonces aquí básicamente, no, acá. Vamos a aplicar esa distribución para poder simplificar. ¿Ok? Entonces la consulta me quedaría así. Esta selección ya la distribuyo. Oh, de esta manera.
Una cosa así. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profesor. Ahora, ¿qué puedo hacer con estas combinaciones? Implícitamente, como vimos hace ratito, E1 y 2 y E3 tienen sus propios predicados, nada más que están pues obviamente inmersos ahí en el fragmento, ¿no? E1 sabemos cuál es su predicado, ¿no? Aquí está en el ejercicio. Cada uno tiene sus predicados, pero este predicado no es compatible en algunos casos, ¿no? Con algunos fragmentos, y ahí es donde viene la aplicación de reducción de términos. ¿Qué término es qué términos son los que puedo eliminar debido a la condición de la consulta? E1 y E3. E1 y E3 se le va a E1 y E3. Exacto. E1 y E3 me generarían conjuntos vacíos, entonces puedo marcarlos así, conjunto vacío y conjunto vacío. ¿Vale? Entonces, se fijan cómo se simplificó la consulta, ¿no? Ya nuestra consulta sería equivalente a hacer únicamente ¿qué? La aplicación de este predicado al fragmento 2 y listo. Ya que tengo la expresión reducida, entonces simplemente la dibujamos. Entonces aquí en el inciso D sería hacer este procedimiento que acabo de hacer acá en la herramienta. ¿Ok? Y por último dibujo el árbol. Entonces este árbol pues simplemente me quedaría así. E2 con la selección de el predicado 1. Que ya vimos hace rato de qué trata, ¿no? El predicado 1, aquí se parece una arroba, ¿no? Bueno, este es el predicado 1. ¿Ok? Y ya. ¿Se entiende entonces lo que hace la aplicación de estas reglas en plan, cuando tenemos fragmentos, ¿no? Las consultas de las sentencias pueden provocar que se cancelen algunos fragmentos y entonces eso se detecta y ya no tenemos que enviar un acceso remoto. En SQL, como quedaría algo muy sencillo, ¿no? Select asterisco from emp2 y ya. Desventaja de utilizar esto, que estamos usando en lugar de utilizar ¿qué? Relaciones globales, estamos utilizando fragmentos. Ese sería el único detalle, que estamos sacrificando un poco la transparencia, pero con tal de ofrecer ¿qué? Buenos requerimientos, ¿no? Perdón, mejor desempeño. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Se entendió cómo se hace estas reducciones? Ok. La otra técnica que sería reducción por join. Ahora en lugar de utilizar uniones, vamos a utilizar joins, pero al final da igual. Ok. Esto ustedes ya me van a ayudar solitos, ¿eh? A ver. Aquí ahora la estrategia es que si tenemos joins con uniones, ok. La simplificación, ¿cómo se va a realizar? Se aplica la propiedad de distributividad con uniones, eliminando expresiones que generan conjuntos vacíos. O sea, en resumen, tenemos esto, ¿no? Una tabla que tiene fragmentación horizontal primaria y luego hace join en lugar de tener ahí una selección o algo, hace un join con otra tabla.
aplicamos distributividad y tal vez posiblemente las características de R1 y R2 hacen que el registro se cancele, ¿no? Dependiendo también las condiciones de la consulta. O sea, al final se fijan, la estrategia es la misma, solamente que en lugar de utilizar unión con selección, ahora sería unión con join. Dos operadores binarios. Entonces ahora este es el ejemplo y ese sí quisiera que ustedes solitos me ayudaran. ¿Ok? Es el mismo caso, consideramos este esquema, de hecho los ID son los mismos. ¿Ok? Pero ahora incorporamos a otra tabla que es AE1 y AE2, que tienen empleado ID también con sus numeritos. Y luego viene esta consulta. Select E, AE, where empleado ID igual a AE.empleado ID. Es un simple join. ¿Ok? Entre ellas. Entonces, nuevamente, inciso A, obtener consulta algebraica localizada y reducida. ¿Quién me dice cómo quedaría, inciso A, la consulta algebraica? Nadie, qué mala onda. Sería poner las dos tablas Ajá. y luego hacer un join entre ellas. Y ya, porque creo Y ya. que... Ajá, muy bien. Porque, Sí, perdón. bueno, como tiene el select de asterisco, no tiene ni selección ni nada. Ajá. Entonces sería en inciso A, vamos a poner aquí consulta algebraica. Es meramente hacer ¿qué? Empleado AE, entre ellas hacemos ¿qué? Join y se acabó. Y así viniera en el examen, ¿verdad? Bueno, pero en las series hay unas mucho más complicadas No que en hacían el el examen. examen, profe. ¿Mandé? No escuché otra vez. Que ponga uno así en el examen. Sí, ¿verdad? Los pongo así. No, pobres muchachos, vamos a consentirlos. Sí. Ah, déjenme decirles que los tenemos muy consentidos, ¿eh? Muy consentidos y se nota en sus malas calificaciones. Ustedes dirían, ¿por qué consentidos? ¿A poco no están consentidos? Tienen clase en línea, tienen todo el material, pueden verlo a la hora que quieran, ¿no? Los exámenes los hacen como quieren, en equipo, individual, ¿no? Y ni así pasan. Entonces, ¿qué hacemos? Algún profesor cuando estaba lo de la pandemia decía, estos semestres son los semestres de gracia de los alumnos. Y así sí sabrán por qué, ¿verdad? Porque son sus semestres de gracia que a lo mejor ya se acaban en agosto. ¿Quién sabe? Pero bueno, porque son de gracia. Pues porque es bien fácil pasar, ¿no? En línea, ¿o no? ¿O es más difícil que en presencial? Y la materia. ¿Mande? Depende del profesor y la materia. Depende del profesor de la materia. Uy, no. Pero pues fíjense, debe ser en general más fácil, ¿no? Que en presencial, porque en presencial no pueden copiar en un examen, ¿no? Ya no digo que copien en línea, ¿verdad? Yo sé que son muy honestos, ¿verdad? Y aplican su ética y toda la cosa, ¿verdad? Pero pues, ¿quién no hace eso en una clase en línea, ¿no? Y pues bueno, tienen muchos beneficios realmente. Así que aprovechen estos semestres, porque igual y ya son los últimos.
Esperemos que ya sea el último. Bueno, ¿quién me dice cómo quedaría el siguiente inciso, la consulta localizada? Ahorita al final pongo participaciones a los que estuvieron participando en esta clase. Los que no, yo creo que voy a empezar a ponerles negativos, yo creo. Ah, cierto. Consulta localizada. ¿Quién me dice? Recuerden, fíjense cómo están fragmentadas ambas tablas. ¿Son fragmentaciones de qué tipo? Nada más de ver las expresiones son Horizontal. horizontales. Horizontal primaria. Por lo tanto, ¿cómo serían las expresiones de la consulta localizada? E1, E1, E2, E2, E3. y, Eso es en- lo mío. y entre ellas hago una. Unión. Y luego, ¿qué otra cosa dibujo? Ya Ah, representamos C. Ahora vamos con AE1, AE1, AE2. Eso también lo mío. Y ya y aquí. este join pues lo ponemos aquí y ahora la consulta pues vean ya se hizo más grande, ¿no? El árbol ya creció. Esta es mi consulta localizada. No muy óptima, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es una expresión válida, no óptima, pero pues válida. Al final de cuentas es válida. Inciso C, consulta reducida. Aquí, ¿qué me conviene? Si hay, de repente hay alumnos que tienen así la capacidad de visualizar nada más a partir del árbol, saben, pues este se va a cancelar, este se va a cancelar y ya me queda el árbol reducido. No hay problema, se puede hacer, pero sí, hay veces que no es tan, no se ve tan claro qué puedo reducirle a este árbol, ¿no? Entonces, en esas situaciones podemos escribir la consulta como lo hice aquí en la herramienta. Entonces, este inciso C lo voy a hacer acá para tener las expresiones más fáciles. Entonces, en el inciso C, ese es el ejercicio 8, ¿verdad? Dejen subo esto un poco más. En el ejercicio 8, ejercicio 8. El inciso C sería que la consulta reducida. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se arma la consulta reducida para antes de simplificar? Pues ahora vamos al ¿Eran revés. las uniones de los fragmentos? Ajá, ahí vamos al revés. Antes de las uniones, ¿qué se hace? Vean hasta arriba, ¿no? Recuerden, la expresión reducida siempre la escribimos al revés, de arriba hacia abajo. Entonces, primero, ¿qué operación se estaría haciendo? Un join. ¿Pero es un join de quién? De, ¿cómo se llama? EMP y AEM, ¿no? Ajá, pero es un join de uniones, ¿no? Porque ya tenemos fragmentos. Entonces, me quedaría que la consulta está dada por E1. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya se me acabó la clase, no me había percatado. Ok, nada más escribo esta expresión, aquí le dejamos. E1 unión E2 unión E3. Todo esto, paréntesis, ¿y qué operación le voy a aplicar? Join. Un join. ¿Cuál es el predicado del join aquí? Empleado ID. Empleado ID, ¿verdad? Porque es como vamos a ligar a asignación empleado. Y este join lo vamos a aplicárselo a quién? AE1 unión AE2. AE1 unión AE2 y hasta ahí. ¿Ok?
Y ya la siguiente clase, el día de mañana, vemos si esto lo podemos reducir. ¿Ok? Que lo más probable es que sí. Siempre la técnica es al aplicar distributividad de algo, podemos ver si cuando se forman nuevas combinaciones, nuevas uniones, por efecto de la distributividad, podemos reducir. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas, preguntas? Perdón, les quité 4 minutos, pero ya le vamos a dejarle hasta aquí. ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana. El día jueves tenemos clase corta. Nada más que saben que hay un detalle. Como ya hubo cambio de horario de verano en Estados Unidos, ahorita la reunión la tengo a las 9 de la mañana, porque estamos 2 horas atrás. Normalmente es a las 10, pero como en el horario de verano, ya que cambiamos nosotros a horario de verano, entonces ya regresamos igual. Quiere decir que el próximo jueves ni siquiera voy a poder tener clase con ustedes. Entonces el próximo jueves no habría clase y nada más vamos a tener la de mañana. ¿Vale? De todas formas, mañana les confirmo bien, pero les aviso. Procuren entrar a las clases del miércoles. Por ejemplo, martes y jueves veo que sí más o menos entra el grupo. Pero en las clases del miércoles entran 5, 6, entonces traten de, acuérdense que quedamos en que sí podían entrar a clase. Por eso elegimos ese horario. Significa que no debería de haber impedimento para que entren a la clase, salvo alguna excepción pero al inicio dijimos que sí podían, entonces procuren entrar. Bueno, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego. Buen día, profesor. Buen Gracias. día. Buen día, profe. Bye. Luego, profesor, gracias. Buen día. Hasta luego, profesor. Nos ¿Sí voy a poner vemos. las participaciones? Ah, sí. No se me vayan. Bueno, si alguien tiene que irse, me recuerda la clase que entra, si los que se pueden quedar de una vez. Si no, ahorita veo de los que me acuerdo. Fue, ok, fue Ángel, ¿quién más? Me acuerdo de Iván, que estuvo participando mucho. Ya no está, pero ya se pongo participación. ¿Alguien más participó? Creo que yo. Marco. Mayo. Jesús Daniel. Marco Antonio García. Ok. ¿Sí, verdad? No. Ah, sí. Bueno. Ok, listo. Creo que ya, profesor. Daniel Mayo. Bueno, Jesús Daniel. ¿Daniel? Ya que estaba hablando. Ajá. ¿Por qué no te veo en la lista de Zoom? No sé. Está muy raro. Llevo toda la clase hablando, creo. Te escucho y no te veo. Ahora sí que no te veo en la lista. Tal vez porque estoy conectado desde el celular. Ah, puede Se me ser. acabó la batería de la computadora. Está muy raro. Jesús Daniel, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Listo. Gracias, nos vemos. Hasta luego.